presentación. Lo que quería mostrarles era cuáles son los temas, ¿verdad?, que vamos a estar cubriendo. Y básicamente el tema de evaporación es muy importante porque nos ayuda a calcular un aspecto primordial del balance hídrico. Y generalmente tenemos tres métodos que se utilizan bastante, que es el balance de energía, el método aerodinámico y el método combinado, que no es otra cosa que la combinación de los dos primeros. En el caso de la evaporación, pues obviamente ya la mayor parte de ustedes saben qué es la evaporación. Vemos que es ese proceso físico, ¿verdad?, que es influenciado por o detonado por la radiación solar que llega a la superficie y empieza a calentar lo que es la superficie del agua que tenemos y esa cantidad de agua logra incorporarse a la atmósfera o vaporizarse y subir hacia la atmósfera. Básicamente aquí vemos que este es un parámetro muy, muy importante cuando tenemos grandes masas de agua y también se calcula mucho en lo que es suelos. Vemos que esa fuerza evaporativa es muy dependiente de las presiones que nosotros tengamos o la diferencia o el diferencial de presión de vapor generalmente entre la superficie y el aire que circunda esa superficie. Aquí, como les dije, no voy a entrar mucho. Tenemos los factores que afectan la evaporación. Uno de ellos, obviamente, es la temperatura y también ese gradiente de humedad que haya o ese diferencial de vapor y la radiación, ¿verdad?, que es nuestra fuente principal. También el viento. Vamos a ver, porque, bueno, aquí nosotros tenemos un mapa de la evaporación promedio anual en el océano. Vemos que aquí, por ejemplo, está América, ¿verdad? América Central. Y vemos que en las partes donde se genera mayor evaporación, anda alrededor, digamos, de las partes rojitas, anda alrededor de 220 centímetros por año, que son 2.200 milímetros. Y en algunas regiones de nuestro país, ese es el volumen total de precipitación que tenemos. Entonces vean que inclusive las masas de agua generan o evaporan tasas considerables de humedad hacia la atmósfera. ¿Cómo se mide en la Tierra? Bueno, nosotros podemos medirlo directamente por medio de tanques de evaporación o evaporímetros. Nosotros tenemos diferentes tipos, hay de tipo A, de tipo B, hay diferentes modelos. Generalmente los que se utilizan más son los de tipo A en algunas regiones o estaciones meteorológicas, aplicándoles un factor de corrección al evaporímetro, pero básicamente lo que generamos es un balance dentro del tanque, ¿verdad? Donde la pérdida de agua sería la tasa de evaporación, obviamente aplicada con un factor de corrección que en el caso del tanque A, generalmente el factor anda de 0.7. Hay unos de 0.8, eso viene con el fabricante. También hay otros instrumentos como los evaporímetros. Hay evaporímetros de balanza que lo que hacen es medir mediante una balanza por peso la cantidad de agua que se va perdiendo. También está el evaporímetro de Pichet, que es el que tenemos ahí, que lo que tiene es una membrana y se va humedeciendo el papel que está expuesto. Tenemos los lisímetros, que básicamente es hacer un balance hídrico dentro del suelo para medir la evaporación del suelo. Obviamente, si estamos midiendo solamente la evaporación
esto no tendría cobertura vegetal, o sea, sería un suelo desnudo, porque no solamente las grandes superficies de agua son las que se evaporan, sino que también el suelo se evapora por medio de parcelas experimentales. Cuando medimos evaporación, como les dije, este lisímetro no tendría vegetación, sería suelo desnudo. Ahora, los métodos que tenemos, hablamos del balance de energía y básicamente en el balance de energía lo que está llevándose a cabo es justamente ese balance, ¿verdad? O sea, esa evaporación se va a dar más por ese diferencial de calor entre la superficie y la atmósfera. En cambio, en el método aerodinámico, esta inmediatez de aire que está sobre la superficie es removida por el viento y entonces la tasa de intercambio gaseoso se vuelve a acelerar nuevamente, ya que cuando la superficie inmediata, la superficie del agua, se satura, la tasa de evaporación, al tener diferenciales de presión casi que cero, ¿verdad? Tener igualadas las humedades, la evaporación se estaría deteniendo. Entonces, cuando esa masa inmediata es removida porque hay bastante viento, es que estaríamos utilizando mayormente el método aerodinámico. O una combinación de los dos, que sería por balance de energía, ¿verdad? Que es más que todo por diferencial de temperatura, y el otro que ya tiene que ver con ese viento que está removiendo esas masas de agua. Aquí tenemos el método de balance de energía y básicamente es realizar un balance de energía en un volumen de control conocido. En este caso, nuestra área no está cambiando. Se plantean las ecuaciones de balance de energía. Este flujo no hay, ¿verdad?, entre paredes, entonces este término estaría casi que desapareciendo. Y aquí, como les estaba diciendo, el volumen, el área es constante, entonces lo que tenemos sencillamente es un cambio de DH de alturas, ¿verdad?, entre el tiempo, quedando la ecuación de continuidad de esta forma, ¿verdad? Entonces, este DH entre DT es lo que llamamos evaporación. Entonces, lo sustituimos. Cuando tenemos la fase de vapor, también tenemos una relación entre paredes o el flujo. Aquí este flujo sería cero, por lo tanto solo nos quedamos con este término, aplicamos la ecuación, flujo, tasa de flujo de masa de evaporación, lo sustituimos por este valor que tenemos acá, ¿verdad? MV, lo traemos acá y entonces podemos despejar la evaporación solamente con la ecuación de continuidad. También tenemos la ecuación de energía, planteamos la ecuación de energía, hay unos términos que se nos eliminan, queda de esta forma reducida, entonces vemos que básicamente el DH entre DT va a ser igual al cambio de radiación, el calor, ¿verdad? Y el flujo de calor en el suelo. Aquí tenemos entonces la hipótesis que la temperatura del agua es constante en ese volumen de control. Tenemos aquí el cambio de energía interna del agua evaporada, va a ser igual al calor latente entre ese flujo de vapor. Despejamos los términos y entonces vamos a tener que la energía es igual a esto que tenemos acá. Por lo tanto, suspendemos el HS y el G, que sería el flujo de calor al suelo, pensando que que no se tiene. Quedando el término de esta manera, ¿verdad? Entonces, en el caso del método aerodinámico, básicamente estamos influenciando el transporte y generando mayor gradiente de humedad con la velocidad del viento. Por lo tanto, las presiones de vapor de aire en los dos sistemas es sumamente importante. Aquí tenemos entonces que el método aerodinámico
perdón, si estaba con el método aerodinámico, va a ser igual al cambio de vapor, ¿verdad? Entre la superficie y la elevación que yo tenga y esta tasa B, que tiene que ver con la velocidad del viento y la relación de la superficie y donde se está midiendo esa velocidad. Aquí tenemos ahora sí el método combinado, que básicamente es realizar la combinación de balance de energía y método aerodinámico utilizando este delta, que es el gradiente de la curva de presión y la constante ciclométrica, ¿verdad? En el caso de Presley and Taylor, aplica, ha dicho que este parámetro de la curva o el gradiente de presión y la constante ciclométrica se sintetizan en un solo valor y por un factor, donde dice que la evaporación va a ser igual a 0.3, este gradiente de energía con la constante ciclométrica, y lo relaciona directamente con la parte del balance de energía. Aquí tenemos un ejercicio, en este caso tenemos una radiación neta que llega a la superficie de 200 watts por metro cuadrado, una temperatura ambiente de 25 grados centígrados, una humedad relativa de 40, tenemos una presión de 101.3 kilopascales, la velocidad del viento que se midió en una estación, en un anemómetro, localizado a 2 metros sobre la superficie del terreno, es de 3 metros sobre segundo, y la rugosidad que tenemos sobre la superficie es de 0.03 centímetros, ¿verdad? Entonces, aplicando el balance de energía o la ecuación de energía que nos relacionaba el calor latente de vaporización, la densidad del agua y la radiación solar, podemos calcular la evapotranspiración. Vemos aquí que el calor latente está relacionado con esta ecuación que tiene que ver con la temperatura y la densidad del agua es la densidad que obtenemos de tablas a una temperatura establecida, ¿verdad? En ese caso pueden utilizar la tabla 2.5.2 o cualquier tabla que se encuentren en algún libro de termo. Aquí en este caso, la ecuación de energía nos dice que la evaporación es de 6.95 milímetros por día. En el caso del método aerodinámico, aplicando también la ecuación correspondiente, tenemos que calcular cuál es la presión de vapor de saturación a 25 grados. Lo mismo, eso lo tenemos de tablas, en este caso son 3.167 pascales. Calculamos entonces la humedad relativa del aire usando la humedad relativa del aire y la presión de vapor de saturación, tenemos la presión de vapor. Tenemos entonces ya este término, calculamos el parámetro B, que tiene que ver con la constante de von Karman, la densidad del agua, la velocidad del viento a una elevación de 2 metros, el Z de 2 metros, el Z de la rugosidad de la superficie a la que yo estoy calculando, que generalmente eso es estable, a no ser que ya tengan algún estudio específico que les esté indicando, ¿verdad?, que este Z0 cambia, la presión de vapor y la densidad del agua. Aquí tenía la densidad del aire, la densidad del agua. Hacemos todas las sustituciones del caso y entonces nos dice que la evaporación aerodinámica sería de 7.45. En el caso del método combinado, utilizamos las ecuaciones que les presenté anteriormente, igual lo pueden revisar en la sección 3.5 del libro del Ventechao. Y en este caso, calculamos la
el gradiente, el gradiente de la curva de presión con la vaporización, con la presión de vapor de saturación y la temperatura ambiente, ¿verdad? Entonces calculamos el gradiente, calculamos la constante psicométrica, ya teníamos el calor latente de vaporización. Este valor de KH entre KW suponemos que es igual a 1. Obtenemos el CP, que el CP va a ser constante en este caso para 25 grados. Y podemos calcular nuestra constante psicométrica. Con estos valores los ingresamos en la ecuación de energía y ya podríamos entonces obtener el valor de evaporación con el método combinado.